Bueno, pues Rafa, estoy sumamente agradecida que hayas aceptado a esta entrevista. Esta entrevista es en colaboración con Red Atlas y será la primera entrevista de nuestro YouTube channel. So estoy súper agradecida. Sé que nos conocemos hace muchos años, pero para mí es un gran honor, ¿verdad? De que estés aquí para ayudarnos a crear contenido de valor en la industria inmobiliaria, que para nosotros nos apasiona, al igual que a ti, de diferentes perspectivas, pero me parece que tenemos muchas visiones en común. Déjanos saber un poquito de ti, de quién es Rafa Rojo. Sí, pues nada, primero que nada, felicidades por hacer lo que están haciendo. Me parece súper bueno que se le brinden datos, información, contexto a mucha gente de la industria. Así que qué bueno que lo están haciendo. Felicidades a ti, felicidades a Henry, que también lo conozco y sé que los dos les gusta informarse, educarse para poder llevar la información. Mira, bien simple, yo creo que soy un puertorriqueño orgulloso. He vivido aquí toda mi vida, excepto mis años universitarios. Me encanta Puerto Rico, vivo preocupado, pero también ocupándome por las cosas que me preocupan de Puerto Rico Okay. y quizás por eso es que me meto en tantas cosas, porque me gusta estudiar estos temas, entender las cosas desde una perspectiva no solamente a nivel de industria, a nivel de lo que uno puede hacer para resolver los temas a nivel de, ¿verdad?, la compañía y las cosas que uno hace, pero también de tratar de ayudar a Puerto Rico para que esto sea un mejor sitio para vivir, una mejor sociedad. Así que por eso pues he estado bastante envuelto y inmerso en todos estos temas Bastante de... no súper envuelto. Sí, bastante. Me gusta, la verdad que me lo disfruto, aprendo mucho y pienso que es el deber de todos nosotros. Todas estas cosas que hacemos ayudan, informan y ayudan a que se tomen decisiones más informadas. Así que es bien positivo. Súper, súper. Estoy de acuerdo contigo. Hay mucha misinformation allá afuera. Mucho. Y eso es gran parte del objetivo de lo que quiero lograr en la entrevista, es poder informar con fundamentos, base a todos nuestros seguidores. Son nuevamente, pues, gracias por estar aquí. Un placer. Como desarrollador, ¿verdad? Eres presidente y CEO de VRM. Ujú. Sé que has estado bien activo en diferentes organizaciones a través, ¿verdad?, de lo que es, a través de las décadas. Yo creo que ya son décadas. 30 años ya. 30 años. Mira para allá. Sí. 30 años. Me parece que la perspectiva de muchas personas están un poquito desvirtuada de que los desarrolladores solamente buscan, ¿verdad? Pensando en su bolsillo, como uno diría, ¿verdad? En típico puertorriqueño, y no ven holísticamente cómo ustedes pueden aportar al ecosistema como tal, ¿verdad? De la industria como tal. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro. Mira, los desarrolladores son meramente un instrumento de poder llevarle a la población un producto, un bien. Como cualquier comerciante, para tú poder hacer cualquier cosa, típicamente y generalmente tú vas a necesitar financiamiento, sea de capital privado o sea de la banca. Y para tú poder tener financiamiento, cualquiera que va a prestar o invertir su dinero necesita ver un rendimiento, porque nadie Por pone dinero supuesto. en nada si el dinero va a desvanecerse o se va Ujú. a perder. Así que yo creo que ese comentario viene de gente que quizás no les gusta el sistema capitalista en el que vivimos, que preferirían otro sistema y a veces pues se esconden detrás de otras causas para mover sus agendas personales o sus ideales de vida que quizás no la pueden conseguir en las urnas y entonces usan estos mecanismos. Y yo creo que muchas de esas personas es quienes han quizás querido pues crear una imagen negativa. La realidad es que estoy súper orgulloso, soy tercera generación de desarrollador en Puerto Rico. La industria de desarrollo en Puerto Rico es principalmente local. Muchos puertorriqueños, éramos muchos más antes, somos menos hoy en día, pero gente emprendedora, buena, gente que de verdad quiere a Puerto Rico y que están dispuestas a tomarse riesgo, porque decir yo quiero a Puerto Rico es una cosa, pero jugar en esta economía y en una industria de desarrollo que es tan altamente riesgosa, y el que no lo crea, mire atrás al 2006, Claro. lo que pasó en esta industria y cuántos buenos puertorriqueños perdieron el capital que hicieron en una vida de trabajo. Mi padre siempre me decía, 10 proyectos buenos los quemas con un proyecto malo. Wow. O sea, el nivel de riesgo en cada proyecto, las inversiones son tan fuertes y las condiciones económicas te pueden cambiar tan rápido
que te pueden, como dicen, wipe out de una manera bien rápida si no eres prudente en cómo manejas. Y ese es el trabajo de los desarrolladores, es un poquito entender la economía, entender las fuerzas del mercado, entender lo que está buscando el consumidor a nivel de lo que es vivienda o otras cosas, y entonces coordinar con todos los distintos profesionales que se envuelven en la industria de desarrollo para lograr que ese producto sea equivalente a lo que ese mercado está buscando y hacer las inversiones, comprar las propiedades, gerenciar los desarrollos, la construcción, la planificación, los diseños, y entonces la construcción para que salga ese producto. Oye, que muchos pasos acabas de decir. Mucho. Háblame un poquito de eso, ¿verdad? De las exigencias que la gente no ve, ¿verdad? El behind the scenes del desarrollador de poder sacar tal vez un proyecto. Tengo entendido que en vivienda asequible hace unos años, yo no sé cuántos años ustedes se tardaron en simplemente en permisología y ese Sí. tipo, imposición de impuestos que ustedes tienen, ¿verdad? Que asumir. ¿Me puedes hablar en términos de time frame y ese costo de ustedes solamente basado en los impuestos que ustedes tienen que pagar para poder Seguro. comenzar a desarrollar? Mira, es bien retante. Voy a usar un ejemplo que quizás es más fácil para ejemplificarlo. Nosotros en el municipio de Humacao construimos aproximadamente 1.000 unidades de vivienda de interés social. Esa finca, ¿Esto para qué tiempo? esto fue aproximadamente como para entre el 2010, digamos entre el 2010 y 2020 más o menos. Pero la finca hubo que adquirirla como 5 años antes del 2010. O sea que estuvimos 5 años navegando un proceso de permisos para Wow. poder cambiar la calificación del suelo, porque, ¿verdad? Nuestros análisis y estudios que habíamos hecho, veíamos que había una demanda importante de vivienda de interés social en el municipio de Humacao y en Puerto Rico en general y en esa zona en particular. En Humacao no se había hecho un proyecto de vivienda de interés social en 20 años hasta que nosotros llegamos. Y con todo y eso nos demoramos 5 años, teniendo el apoyo del alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, que en paz descanse. En aquel momento, navegar el proceso de los permisos nos tomó a nosotros 5 años y con humildad digo, a nosotros que llevamos, la empresa cumple 50 años este año, o sea, mucho conocimiento de la materia, muchos profesionales que dominan el tema de la materia, de los permisos, relaciones, contactos, para que nos abran la puerta, que nos escuchen, explicar, venderles nuestra idea, el proyecto, explicar por qué cumple. Y con todo y eso nos tomó 5 años. Eso ¿Por sí, qué tanto, Rafa? porque es que aquí no hay un sentido de O sea, ¿quién urgencia. son esas personas que están evaluando esa documentación que ustedes le brindan? Que estoy segura, ¿verdad? Con la experiencia que ustedes tienen, que debe estar super set cuando están Sí, suministrando sus documentos. ¿Qué está pasando behind the scenes? sí. Mira, es que son una multitud de agencias, todas con diferentes eh, leyes que las gobiernan y que tienen que probar el cumplimiento. Y la realidad es que aquí se ha creado un ambiente tan negativo y perverso acerca de lo que es el desarrollo, que yo a veces me sorprendo porque al final del día, y yo vivo orgulloso de llevar, y lo hago con mis hijos y familia, amistades, a nuestros proyectos, simplemente para que vean, y no es ni siquiera las casas, es mira la calidad de vida que se vive en estos proyectos, mira la gente, mira la felicidad, mira los niños corriendo en las calles y disfrutando. Y tú dices, y estuvimos 5 años para aprobar Qué esto brutal. que hacía falta, que la población necesitaba, que el gobierno no tuvo que poner $1, que el riesgo es completamente Exactamente. privado. Increíble. Y ese entendimiento no lo hay. Aquí se le ha hecho querer ver por agentes que tienen agendas que el desarrollo es el enemigo del ambiente. Y eso es lo más falso que hay en el mundo. Enemigos estrictamente y científicamente hablando del ambiente somos todos, que al respirar metimos CO2, o sea, Claro. todo lo que el ser humano va a hacer tiene un impacto en el ambiente. Y tú lo que tienes es que buscar un balance y una armonía de cómo eso se hace. Y ya existen todas las leyes estatales y federales que regulan eso para hacerlo mejor. Y no hay duda de que la industria ha venido desarrollándose y ha venido evolucionándose. Y hoy en día somos mucho más cuidadosos, no solamente porque las leyes nos los exigen, pero porque hemos aprendido mucho de cómo impactar menos o mejor el ambiente y nuestro mercado, la clientela.
¿qué es lo que más buscan en los proyectos que nosotros vendemos? Áreas verdes, espacios, amenidades. Así que hay que ser bien cuidadoso en cómo tú impactas, en cómo tú creas unos espacios. Sí, vas a impactar algunos espacios verdes, pero vas a también crear otros espacios verdes que también Hasta por añaden y exigencias abonan. que se lo... Por ¿eh? exigencia, sí, y porque es lo más importante hoy en día cuando tú haces el proyecto, es ese entorno, cómo tú lo haces de una manera agradable, cómo integras esas áreas verdes para que abonen a la vida de la gente, ayuden al ambiente. Y sí, hay montones de leyes. Recuerdo un proyecto en particular que caíamos en un sitio por donde pasaban unas aves que esporádicamente y tuvimos que mitigar con un área para crear unas Brutal. plantas específicas que ellas usan para anidar. O sea, a ese nivel de Wow. detalle, de exigencia, han llegado las leyes y nosotros, ¿verdad? Siempre van a haber excepciones, pero la mayoría de los profesionales de esta industria eh, damos la bienvenida a buena regulación, no a regulación excesiva, no a regulación que encarece por gusto, pero ese tipo de cosas es positiva y es bienvenida y hacen nuestros proyectos mejores. Así es que Claro. yo creo que no es lo mismo la industria de hoy en día que hace 50 años atrás. No, definitivo. Y es interesante, ¿verdad? Que comentes eso de las exigencias de tus clientes, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Estamos en el mismo campo, pero en diferentes roles. Ujú, Nosotros como corredores de bienes raíces, que estoy en la trinchera 24/7 porque estoy afuera vendiendo este inmueble todos los días, la exigencia, ¿verdad? O el deseo, vamos a hablar, de la gran mayoría de mis clientes son casas en vez de apartamentos. ujú. Y son casas que les ofrezcan acceso controlado, que les ofrezcan seguridad, si tienen amenidades, mucho mejor. Muchas familias buscando, ¿verdad? Esa calidad de vida, pero no dan abasto. Ahora mismo, eh, curioso, ¿verdad? Estoy en una situación en la cual estoy vendiendo una casa en los 500,000. Ujú. Eh, no doy abasto. El teléfono está explotando. A mí me da una pena. En menos de 3 días tengo sobre 5 ofertas y las personas rogándome que por favor le dé la oportunidad. A mí no me gusta, tú sabes, que entiendan que yo tengo ese poder. Yo quisiera tener muchas más casas para poder satisfacer toda esa demanda. Pero, ¿qué haría falta para poder tener más vivienda ofreciendo esa misma calidad de vida que yo sé que ustedes han hecho, ¿verdad? A través de los años han hecho unos proyectos espectaculares. Este, ¿qué es lo que está pasando? Mira, voy a atender lo primero que dijiste porque creo Sí, que es bien importante. Nosotros hicimos una encuesta a todos, nuestra base de datos de todos los clientes a quienes en los últimos 10 años le habíamos vendido casas y un poquito queríamos saber qué cosas los estaban motivando a ellos y a qué cosas le daban más valor cuando ellos estaban decidiendo o evaluando si compraban en un proyecto nuestro, porque algo del consumidor de hoy en día es que estudia bien los mercados, analiza, compara y es bien exigente. Y pues para nosotros seguir haciendo proyectos que atiendan esas exigencias, tenemos que entender cuáles son. Y no voy a decir que me chocó completamente, pero sí la cantidad de gente que, voy te lo explico de esta manera. Nosotros básicamente le dábamos valores. Dime qué son las cosas más importantes. Lo que me chocó es que la vivienda estaba en tercer lugar. ¿Y cuáles ok. eran los primeros dos lugares de las cosas que más importancia le daban? Número uno, seguridad. Y número dos, amenidades. Número tres, la casa. Y esto es, dame timeline aquí. Hace, En los últimos 10 años. Así que esto lo hicimos el año pasado. Así que estos son urbanizaciones que hemos construido y vendido. Habían sobre 2, 3 mil, una base de 2 o 3 mil clientes que llenaron esta encuesta. y Y si puedo aquí aportar en algo, y eso no está considerando la pandemia que vivimos, que yo creo que cambió la perspectiva de mucha gente, mucho. entiende querer tener su propio espacio con áreas de desahogo, o sea que yo creo que también eso aumenta más la demanda por ese tipo de vivienda. Sin duda, nosotros lo Ujú. vimos bien marcadamente. La manera en que nosotros tuvimos que modificar nuestro mercadeo para resaltar, porque ya era algo que veíamos marcadamente, Ujú. el buscar las amenidades y los espacios.
pero de repente el ímpetu era por estos espacios libres. Y si tú miras los proyectos que tenemos hoy en día que estamos construyendo y desarrollando en Puerto Rico, Riviera, River Homes en Ciudad Jardín Gurabo, miras todo nuestro mercadeo y lo que estamos vendiendo es el estilo de vida, porque eso Claro. es lo que la gente está buscando, es la amenidad. El tema de la seguridad es bien importante y por eso, y sé que ahorita lo estábamos hablando y vas a querer discutir el tema, pero Ujú. cuando hablamos de la reconstrucción de centros urbanos y cuando hablamos de todo esto, Que ese tema está súper hot eh, y eh, yo creo que es un tema que es bien importante hablar. Gracias por traerlo porque creo que hay mucha desinformación mucho, hablando de eso. mucho, pues sí, a veces yo hablo de estas cosas y parezco como que estoy en contra. Yo no estoy en contra del redesarrollo de los centros urbanos. En República Dominicana casi todo lo que hemos hecho ha sido en centros urbanos, pero hay realidades muy distintas y hay gustos y preferencias del mercado muy distintos. Pues ustedes han desarrollado en República Dominicana, Florida y Puerto Rico. Sí, correcto. Y en República Dominicana todo lo que hemos hecho ha sido multifamily, todos condominios, no hemos hecho una sola casa. Mira Y en eso, Puerto Rico todo lo que hacemos casa. es casa. Hemos hecho también multifamily, los hemos hecho, pero el grueso es casa. Y curiosamente en Florida, nuestro nicho allá y lo que hemos hecho ha sido principalmente multifamily rentals, apartamentos de renta, Mira que se eso. habla mucho aquí de que por qué eso no se hace aquí. Por eso Ujú. empecé diciendo que nosotros somos instrumentos de servir el mercado. Claro. Y nosotros, ¿qué hacemos? Estudiamos el mercado, entendemos lo que busca el mercado y tratamos de darle al mercado lo que el mercado está pidiendo. Ujú, ujú, Entonces, lo que hemos encontrado es que al puertorriqueño le gusta su patio. ujú, Le gusta salir a su patio, ujú, hacerse su barbecue, tomarse su cerveza con sus amistades, ujú, eventualmente su piscinita, su ujú, terracita. ujú. Le fascina ese estilo de vida y cuando crean familia, típicamente quieren también el adulto al patio y el hijo a la calle. Ujú. Y quiere que su hijo crezca como muchos de nosotros crecimos, Claro. en la bicicleta, en la urbanización, jugando con los vecinos, particularmente hoy en día que los muchachos están con los celulares en la mano Ujú. y los padres hacen lo que sean porque suelten el celular y Claro. salgan a la calle a jugar baloncesto, lo que Ujú, sea. ujú. Ese estilo de vida no es que es imposible en los centros urbanos, pero es más complicado. ¿Por qué? Es más complicado por la naturaleza de los centros urbanos que están abiertos. Entonces yo creo que aquí Claro. vivimos con una mentalidad de seguridad muy grande, Ujú, por razones obvias. ujú. Entonces tú pensar que tu hijo va a bajar de tu condominio en un centro urbano a jugar en una calle donde tú no sabes quién es el que llega allí y si es un extraño y si es alguien bueno o es alguien malo, ese pánico tú lo notas en la clientela. Ujú. Cuando nosotros, que lo hacemos mucho, hablamos con los clientes para entender el driver, o sea, las madres puertorriqueñas son súper protectivas Claro. y quieren a sus pollitos cerca Ujú. y le da un sentido de tranquilidad saber que para poder llegar alguien a la urbanización tiene que pasar por un control de acceso. Y aunque dentro de ese control de acceso hay una ronda de seguridad que está también dando seguridad, eso brinda tranquilidad. Y eso es lo que motiva a la gente a comprar. Hay otro aspecto y es que en los centros urbanos, o sea, la construcción vertical en donde sea, el costo por pie cuadrado siempre va a ser mayor. No hay construcción más económica que la construcción de una casa de un piso o de dos pisos. Cuando tú te vas a construir un condominio, la construcción se empieza a complicar. Los códigos se ponen más estrictos. Estás básicamente desafiando a la gravedad, la manera en que tú Claro. vas subiendo verticalmente, Ujú. pues tú tienes que cumplir con unos códigos sismo resistentes, tienes que cumplir con códigos de fuego, que no es lo mismo si tú estás en un piso 8 y hay un Claro. fuego. Entonces tienes que tener sistemas de sprinklers que Mm. conllevan a la vez sistemas de bombeo. Nada de El eso es empañetar un piso 8 a empañetar un piso 1, me imagino, correcto. Los equipos, las destrezas de los de empleados los que empleados. tienen que hacer todo tipo de trabajo en estos niveles. La velocidad con que se construyen no es la misma para que tú llegar y subir las grúas y subir la gente y bajar la gente. Si es que se va complicando y te va haciendo que el precio por pie cuadrado, o sea, puede ser hasta el doble y el triple, Imagínate. meramente por la complejidad y por los sistemas de construcción y por, eh, imagina el varillaje que lleva una zapata de una casa versus un condominio, o sea, se va complicando. Así que ahí tienes otro strike. Tienes un puertorriqueño que tiende a preferir la casa y no quiero generalizar. Hay gente que prefiere vivir Claro, en sí, sí. condominio, pero estamos hablando en la mayoría. Y encima, si quieres
comprar un condominio versus una casa y el condominio te cuesta 2 o 3 veces más caro, pues puede ser que a lo mejor tú prefieras el condominio, pero tu bolsillo lo que puede pagar Claro. es otra cosa. Sí, sí, y también el tipo de préstamo, ¿verdad? Que respalda una Correcto. casa versus un condominio, ¿verdad? Ahora que se han vuelto mucho más exigentes los inversionistas detrás de estos préstamos, pues lo hace un poquito más challenging y menos accesible a personas que tengan 20% para ponerle down payment a Sí, un tienes condominio. toda la razón y eso es un gran punto. El andamiaje alrededor de comprar una casa versus una vivienda favorece mucho a la vivienda y eso tiene razones de ser y es que la vida en condominio es más compleja y es más costosa y es más riesgosa y el inversionista que está prestando su dinero pues le pone un valor y por eso es que a los Claro. préstamos en condominio por distintas razones les exigen unas reservas de mantenimiento, les exigen un down payment más grande, Entre un montón de entre un cosas más. montón de otras cosas, sí se pone más Sí, complicado, sí. los seguros son más complejos, pero todo eso es un condominio straightforward. Si te vas a un condominio en un centro urbano, que nos encontramos un desarrollador, llegamos al centro urbano y por les poner un ejemplo fácil, Río Piedras, pues no es como que yo voy a hacer mi condominio y voy a mudar aquí 50 personas y me conecto al sanitario, al agua y conéctanme la luz, no. Cuando vayas a acueducto, te van a decir esa tubería está obsoleta porque se hizo en el año 60 o 70 Esa es una y, buena pregunta. La gran mayoría de la construcción en Puerto Rico de estos cascos urbanos tendrán más de 50 años, asumo yo. Y más. y mucho más también. Sí. Mira eso. Entonces la infraestructura por lo general está obsoleta, no tiene capacidad. Entonces, ¿qué le piden al desarrollador? Tienes que tú tirar la línea para llegar al sistema de bombeo. ¿Y qué pasó cuando llegaste al sistema de bombeo? Ah, las bombas no tienen capacidad o el pit no tiene capacidad, me tienes que ampliar el pit o me tienes que subir las bombas. Sigue subiendo el costo de Claro. esa vivienda, todo eso se lo tienes que sumar al proyecto, porque no es que Acueducto tiene la mentalidad de yo lo construyo porque tú me vas a dar clientes y yo me resarzo de esos clientes. No, no. Tú vas a hacer un proyecto, así que hazlo tú, págalo tú para que te puedas conectar tú. Y lo mismo pasa con el sistema eléctrico. Por lo Sí. general no tienen capacidad eléctrica y uno tiene que invertir en esas mejoras. Así que Sí, que encarece mucho la rehabilitación de estos cascos urbanos con todas esas situaciones sí, de y poder. complica. Y tú me preguntabas ahorita que por qué el proceso es tan largo, porque hay veces Bueno. también que vienen muchos caprichos en esas peticiones y hay veces que sí tienes capacidad y me dices que no porque quieres que tú y yo te lo haga, entonces me obligas a hacer un estudio para demostrarte que sí hay la capacidad. Lo mismo pasa con el Y tema te tardas ambiental. meses tal vez en hacer ese estudio. Correcto, meses en Sí. hacerlo, meses en ellos evaluarlo, meses Y el capital invertido en ese estudio. es correcto. Y por ahí seguir. Todo eso abona, complica, atrasa y encarece lo que es producir un proyecto de vivienda. Sí, no. Está, la verdad que increíble. Aquí hablamos un poquito de la demanda actual, ¿verdad? Que igual que lo que estamos mencionando, tengo muchas personas lo que es buscando casa, la demanda, ¿verdad? De cuando uno saca una casa. A mí, la verdad que me toca el corazón, ¿verdad? De no poderle dar la oportunidad a esos clientes, poderle ofrecer las casas a todas estas familias que están comenzando y demás. Háblame un poquito de cuántas viviendas nuevas se están construyendo hoy día versus tal vez hace una década atrás. Sí, Y el porqué de eso. sí. A ti y a mí también nos duele el corazón y nos preocupa ya. Realmente, porque realmente me importa. O sea, es Sí, como sí, que sí. No, me y nos toca bien de importa más cerca. porque ya tenemos una edad. Tenemos hijos que ya Correcto. están llegando a una edad próxima a que uno sabe que van a querer ir a buscar casa. Y a mí particularmente que estoy en esto, yo digo, ¿dónde va a vivir la gente en Puerto Rico? Yo tengo una columna que escribí hace poco, no la he mandado a publicar, yo escribo mucho, a veces no lo envío, y se llama ¿Dónde vivirá nuestra clase media? Y es preocupado particularmente por los jóvenes, que para ponerte esto en contexto, nosotros del 2005 al 2020 construimos más de 3.000 casas de vivienda de interés social en Puerto Rico. Del 2020 al día de hoy no hemos podido construir una sola. Oh, Y de wow. ahí nace ese escrito que yo hice con la preocupación y un poco desahogándome, porque, ¿verdad? Hay veces que las personas nos miran a nosotros, ¿por qué tú no las haces? Exacto, porque Si piensan que hicimos, es así. si hicimos 3.000 del 2005 al 2020, claramente no es porque no queremos seguirlas haciendo, es que hay factores que están impidiendo
que eso ocurra. Así que es un problema bien serio que yo veo para Puerto Rico y que las soluciones son complejas porque hay una serie de variables que no las controlamos nosotros. Las tasas de interés es una de las cosas que está alejando más al consumidor. Claro. Y encima de eso, luego de la pandemia, nosotros vimos incrementos en costos o sea, en el orden de un 40 un 50%. Incrementos en costos de Directo de construcción. construcción. O sea, todos los materiales, aquí hubo un disruption del supply chain gigantesco que se estabilizó, pero se estabilizó no quiere decir que los costos subieron y bajaron, quiere decir, o sea, nosotros vivimos, luego de la pandemia, vivimos un par de años donde los costos estaban así, era una locura, no había manera de estimar nada. Eso se estabilizó. Pero se quedaron altos los costos. Entonces, ahora estamos volviendo a revivir la historia con el tema de las tarifas del presidente Trump, que está volviendo a crear unos disloques de supply chain, porque entonces empiezas a mover el mercado. Si pusiste una tarifa más alta de un país contra otro, pues el mercado se mueve al otro país y como quiera entonces el otro país se puso más caro porque tiene más demanda. Así que todo eso lo estamos viviendo ahora de nuevo y sigue complicando el entorno. El tema aquí es que con eso yo no perdería mucho el tiempo porque no podemos hacer nada. Hay que lidiar con lo que viene de afuera. Pero aquí estamos haciendo muchas cosas que artificialmente e innecesariamente están encareciendo el que pueda haber más vivienda para la clase media. Por ¿Cómo ejemplo, ¿Cómo cuál? el 30% del costo de una vivienda hoy en día son imposiciones gubernamentales. Imposiciones gubernamentales como impuestos, cargos hacia Ya el no saben desarrollo. qué más nombres inventarle. Ay, Dios mío. Arbitrios, patentes, aranceles, impact fees, cargos por esto, cargos por lo otro, sellos. Eh, Eso el consumidor normal no lo sabe. no lo sabe. Nosotros debimos haber hecho esto. Yo me arrepiento de que no lo hicimos. Hace unos años atrás en la asociación de constructores íbamos a hacer un sticker como hacen los carros para ponérselo a las puertas de las casas Eso es y no, tremenda que la idea. gente viera. Sí, lo que pasa es que Sí, son cómputos complicados sí. y quizás le cogimos miedo a no mal informar, Mm. pero si tú haces el ejercicio, el 30% se queda en el gobierno. Estos son costos directos que de alguna manera u otra el gobierno te impone en el camino. Y es Eso que la sí. industria, no hay duda que antes del 2006 pasó por unas épocas muy buenas y muy saludables. Y los gobiernos vieron vacas gordas en la industria como maneras de quitarle para sostener un gobierno grande, que eventualmente pues pasó lo que pasó con el gobierno seguir engordándose. Y la industria de construcción fue una fuente de eso. Entonces, tú decirle hoy en día a los alcaldes, porque los arbitrios municipales son una de las partidas más gruesas. Los municipios cobran de un 5 a un 10% de arbitrios del costo de la construcción por adelantado. Es un requisito para que te den el permiso de construcción. Así es que te pega que tienes que pagarlo antes de construirlo y te pegan el financiamiento porque si lo vas a financiar, pues vas a pagar un interés por ese dinero Por que le tienes supuesto. que pagar al municipio. Y peor aún, cuando acabas el proyecto, los municipios tienen esta costumbre de que contratan a contables por porcentaje para que le caigan atrás a los proyectos y si te incrementaron los costos, venirte para encima a auditarte para que entonces le pagues todavía más dinero y se convierten en unos procesos bien complejos, contenciosos y pesados, que lo único que añaden es añadirnos riesgos y hacernos Más riesgo calcular aún. esos riesgos para los próximos proyectos Ujú, y añadirle costo también. Aquí ujú, hay una falta de visión y hablando un poquito de las soluciones, ¿no? ujú. O sea, nuestros políticos tienen que empezar a ver a Puerto Rico como un destino que está en competencia con el mundo para atraer población. Tenemos un problema de despoblación. Queremos atraer particularmente a nuestra diáspora que vuelva, a todos los Claro. familiares que tenemos que viven fuera de Puerto Rico, pero nadie está pensando cómo yo logro eso. Los municipios, desafortunadamente, y no quiero generalizar porque hay excepciones, pero la mayoría están pensando cómo yo logro impuestos para Sí, un short term mind mi dentro de nómina este. y Sí. mis gastos municipales. No es cómo yo crezco el bizcocho. Ujú. Para crecer el bizcocho, pues cómo yo crezco mi municipio, cómo yo logro abaratar los costos
Un buen ejemplo que puedo dar para no ser todo malo es, por ejemplo, el alcalde de Bayamón, quien ha tenido una visión en esa índole de su municipio y es un facilitador porque sabe que la solución no es seguir subiendo impuestos, sino es al revés, es atraer actividad económica para que eso haga que el municipio genere más economía. Y no solo en atraer fábricas, Claro. en atraer centros comerciales, en atraer todo lo que tu municipio tenga la capacidad de atraer porque sea sostenible. Y esa visión falta en Puerto Rico y es bien, bien frustrante porque nosotros tratamos de, ¿verdad? De educar, con mucha humildad lo digo, a muchos funcionarios gubernamentales de los beneficios de nuestros proyectos, pero estamos luchando con una narrativa pública que está Exactamente. queriendo decir Ujú. que impactar para generar un proyecto de vivienda o de lo que sea es malo. Y yo creo que eso es un error muy grande. Por cierto, quiero algo que es súper importante. No es tanto que la vivienda está cara, es que aquí los salarios están muy deprimidos, porque la economía está muy estancada. Porque si tú miras, el promedio de una vivienda en los Estados Unidos es casi el doble de la vivienda en Puerto Rico, pero los salarios allá son casi más del triple. Entonces, la falta de atraer economía y de crecer el bizcocho y de tener una visión de desarrollo económico es lo que tiene los salarios aquí estancados. No vas a mejorar las condiciones de la gente subiendo el salario mínimo por hora. Lo único que haces es matar Definitivo. empleo. Lo vas a hacer eh, haciendo a Puerto Rico más competitivo, bajando los costos de hacer negocio, dejando que haya más negocio, más Más competencia mercado y libre. que los empleados que se esmeran, que trabajan duro, que agregan valor a las empresas, la gente les va a pagar más, A porque ser así pasa en todas partes del remunerado. mundo. Correcto. Y las personas que tienen ideologías de izquierda, yo siempre les digo, y quieren subir los salarios mínimos por hora, yo les digo, pero los países nórdicos, que ustedes se jactan mucho hablando de los países nórdicos que son socialdemócratas, no tienen salario mínimo, Mm. porque en su visión de desarrollo económico no es de izquierda, es centro derecha. Y creen en lo que te estoy diciendo, que hay que liberalizar las economías, Correcto. quitarle los amarres, dejar que el empresariado genere, haga, crezca, compita. Y esa es la manera en que tú creas competencia y permites que la gente pueda prosperar y que el empleado tenga distintas oportunidades. Si tienes muchas empresas haciendo lo mismo y compitiendo, y el mejor talento, todo el mundo lo va a querer coger y todo el mundo lo va a querer pagar mejor. Y por eso allá los salarios son más altos, no porque lo dice la ley, porque la competencia y la economía lo permiten. Y eso aquí no se ha entendido. Está demasiado controlado, sin visión ninguna. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rafa. A lo que me lleva al próximo tema que estábamos hablando antes de comenzar, el plan de uso de terrenos en Puerto Rico. Yo no hace mucho fue que estuve expuesta a entenderlo un poquito mejor y la verdad que me sorprendió sobremanera, sobremanera. Y creo que muy pocas personas están informadas correctamente. Me gustaría que pudieras hablar un poquito de eso. Sí, es para sorprenderse. Mira, la legislación que creó el plan de uso de terreno se da en el 2005. Y a los que tenemos ya suficiente edad para recordarse lo que estaba pasando en Puerto Rico en el 2005, se generó un ambiente bien negativo. Estas eran las épocas donde habían activistas ambientales trepándose en grúas, secuestrando proyectos, paralizando proyectos, y se creó una narrativa de que el desarrollo era el enemigo del ambiente. Se creó una narrativa de que la extensión urbana por el desarrollo nos estaba dejando sin tierra. Esa era la narrativa, y a pesar de que los datos dicen todo lo contrario, y voy a darte datos ya mismo, ese era el sentimiento que había en la gente. Pero yo no creo que eso sea tan diferente todavía, Rafa. Tienes toda la razón, no hemos logrado, y gracias a que hay canales como este que Mm, permiten poder profundizar, porque estos temas son densos. Desafortunadamente ese sentimiento es un sentimiento que no responde a la realidad y a los datos. Eh, Así que hablemos un poquito de los datos. Ese era el ambiente que había en el 2005. Y también había un ambiente de que hablaba de la supervisión, de supervivencia alimentaria y de que hay que congelar terrenos para la agricultura.
Mira qué curioso. Eh, Puerto Rico, al día de hoy, y estos son estudios y datos que existen del gobierno y de fuentes acreditadas, Puerto Rico hay, en 500 años de civilización que tiene Puerto Rico, se ha impactado el 16% de la huella urbana. No es el 50, no es el 40, no es el 80, es el 16%. Eso quiere decir que 84% de la isla no ha sido impactada por la huella urbana, por construcción de cualquier índole. Es un Eh, montón, un por ciento bien alto. sí, El que no ha sido impactado, a lo que me refiero. correcto, sí, sí. La percepción no es esa, porque Ujú. nos hacen creer que estamos llenos de cemento y Sí, cuántos correcto. titulares no hemos visto con eso. Así que doy ese dato para comenzar. Ujú. Más curioso todavía es que del 1970, y no me quiero equivocar, así que lo voy a leer aquí, del 1970 hasta el presente, para el 1970 había 15.7% de Puerto Rico era cobertura forestal. En el día de hoy ese número subía a 56%. Así que hoy en día tenemos 56% de cobertura forestal. Forestal. ¿Qué nos dice ese dato? Nos dice que no ha sido la huella urbana, y yo no estoy diciendo, claro que cuando se hacen urbanizaciones se impactan Ujú. la cobertura, claro que sí, pero vamos a verlo en el contexto del tamaño de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 2.2 millones de cuerdas. O sea, esa es la extensión territorial de Puerto Rico. Y en el 70 había 15% de cobertura forestal, y hoy en día, con todo lo que dicen que se ha llenado de cemento, hay más del triple de lo que había Más del antes. Entonces, en 50 años. claro, entonces tú dices, bueno, vamos a legislar un plan de uso de terreno. Claramente se veía una tendencia de que Puerto Rico se estaba reforestando. ¿Y por qué? Porque no había gente dispuesta a trabajar en la agricultura, porque hay unas fuerzas de mercado donde hay otros países con unas condiciones económicas que pueden producir agricultura más económica que lo que se produce en Puerto Rico, donde la interconexión global y el trade de productos de agricultura se hace más fácil y es más económico, y se puede comprar aguacates que se producen en República Dominicana más económicos de los que se hacen aquí. Estoy usando eso como ejemplo, no soy un experto en agricultura, pero ese ha sido el trend, y por eso es que en Puerto Rico se deja de sembrar tanto. La industrialización trae mejores trabajos, más remunerados, donde la gente quiere trabajar y dejan de querer trabajar tanto en la agricultura. En fin, un múltiple de razones. Con ese backdrop, en el 2005 aquí se entendió que había que coger un plan de uso de terreno y se legisló que había que reservar 600,000 cuerdas y iban a poder haber vacas o siembras o lo que fuese. Es que tengo que cumplir con un mandato de una ley. Hacer un checkbox. ¿Y qué hicieron a la industria del desarrollo de viviendas con el plan de uso? Le amarraron las manos. Voy a ir más allá. Cuando se hizo esta legislación, que se hizo en el 2005, pero se implementó en el 2014, 80% de todo el suelo de Puerto Rico se clasificó suelo rústico, y menos del 1% de todo el suelo de Puerto Rico es suelo urbanizable. ¿Qué significa terreno rústico? Hay que preguntarle a los que sacaron esta nomenclatura, que la cogieron, nada mal con coger ideas de otros países, pero en este caso pues fue bastante textual. Suelo rústico pueden decir una serie de cosas, y hay distintas nomenclaturas dentro de suelo rústico común, suelo rústico especialmente protegido, pero en palabras para no, a los que están viendo el programa, no enredarlos demasiado en cosas muy técnicas. Para lo que quiere decir para alguien que hace lo que yo hago, es que esas calificaciones, si tú las quieres cambiar a uso residencial o turismo o fábricas, lo que sea, te va a tomar probablemente 5 o 6 años lograrlo. Es básicamente ponerle una camisa de fuerza a que la industria de desarrollo pueda producir y utilizar el recurso del suelo en cosas que puedan ser útiles para la sociedad, como pueden ser los hoteles, como pueden ser las viviendas, como pueden ser oficinas, como pueden ser sitios de recreación, porque hasta para cosas como la propia agricultura, que tiene que sacar permiso, a veces se complica el mismo Imagínate. panorama. Así que Y no quitemos el enfoque
de ese número que dijiste del 1%. Correcto, Eso es lo correcto. que es más La increíble. visión que permeaba en ese momento y lo que, ¿verdad? Y aquí pues no es casualidad que parece esto a régimen de gobiernos donde la visión es que el gobierno tiene un control sobre todo, y esa era la visión. Yo no quiero que aquí los desarrolladores sigan construyendo extensiones de terreno fuera de la área urbana. La intención es, yo quiero obligar a que los desarrolladores busquen lugares ya previamente impactados y construyan. Que entonces vamos a lo que hablamos anteriormente. Exactamente. Y ese es el problema, que nosotros no somos magos, no podemos hacer milagros, tenemos que manejarlos dentro de las estructuras de costos que hay. Y entonces, pues, por eso es que si miras del 2006 para atrás, más te tengo unos datos un poquito más importantes que estos. A nivel de construcción de vivienda, del 2006 para atrás se construían aproximadamente de 12 a 15 mil unidades de vivienda todos los años. Los últimos 5 años en Puerto Rico no se han construido ni siquiera 1000 unidades de vivienda. El año pasado se construyeron aproximadamente 600, 700 unidades de vivienda en Puerto Rico. Eso es increíble por todo esto que estamos hablando. Por todo, y hay otras condiciones, no quiero exclusivamente echarle la culpa Sí. a temas de gobierno y de política pública, pero como dije antes, esos son los que podemos resolver. Sí. Si nos ponemos nuestros thinking caps, si miramos los datos, si sacamos las emociones, las agendas escondidas y entendemos que la aspiración de los jóvenes que quieren una vivienda es importante, entendemos que hay que generar empleos y para eso hacen falta hoteles y hacen falta fábricas, y si miramos eso y lo ponemos en contexto de que, señores, en 500 años hemos impactado el 16% de nuestra huella urbana. No es que Puerto Rico se está quedando sin espacio. Increíble. Y voy más allá. Si algo que es más complejo hoy en día es que los mejores espacios probablemente ya están ocupados, y los espacios que quedan, por lo general, tienden a ser espacios más complejos de construir, topografías más complicadas, lugares más complicados de llevar la infraestructura, y ya de por sí esos son retos físicos que tienes que lidiar. Si encima le añades complejidades de política pública, de gobierno, de reglamentación, pues está simplemente, y no es matando nada más que la industria, es que, les vuelvo, la industria sirve una necesidad que tiene la sociedad, si no, no Claro. sirve. Sí, sí. Y esa necesidad no se da. Y no debería extrañar que Puerto Rico hoy en día vemos cerca de 3 millones de personas y estamos llegando a 6 millones de puertorriqueños fuera de Puerto Fuera de Rico. Puerto Rico. Tenemos una manera, tenemos, gracias a Dios, un pasaporte americano que nos facilita el montarnos en un avión e irnos a buscar lo que el bolsillo nos puede dar. Y eso no se puede culpar a un puertorriqueño por querer dar mejor calidad de vida a su familia, y cuando no la Sí, aquí consigue no la aquí, puede conseguir. claro. Sí, eso da un pie, todo este trasfondo que nos estás dando, Rafa, es bien útil porque me cruzo y yo creo que es una conversación que yo tengo casi a diario con clientes, con colegas, de cómo ha subido los precios en los últimos años las bienes raíces. O sea, hay gente que le echa la culpa a ciertas cosas que yo creo que es completamente desinformada. He tenido casos de que dicen que la culpa la tiene la ley 60 en Puerto Rico, de por esa es la razón de por qué están los precios donde están, cual pienso que es un poquito ridículo, ¿verdad? O Sí. ignorante el poder llegar a esas conclusiones sin poder entender, por ejemplo, lo que tú bien estabas hablando ahora, ¿verdad? Entender que la economía es cíclica, entender que salimos de una pandemia, entender que estábamos en tasas de interés históricas, ¿verdad? Hace unos años, de que entraron fondos federales, mil razones por las cuales los precios de las bienes raíces pues han aumentado. Me gustaría saber tu perspectiva un poquito de la ley 60, ¿verdad? Y ese argumento de que personas dicen de que la ley 60, pues, ¿verdad? Entendiendo que toda ley tiene sus oportunidades, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo tú entiendes que realmente si algo la ley 60 ha impactado las bienes raíces en Puerto Rico? Mira, de que ha habido un impacto, ha habido, o sea, no hay duda. Lo que pasa es que tienes que encajonarlo en donde se ha dado ese impacto. Y por lo Correcto, general, la ley 60, ¿cuál era su objetivo? Las economías crecen con gente y capital. correcto. Puerto Rico
necesitaba gente y necesitaba capital. Al día de hoy, por cierto, todavía necesitamos Todavía. gente y necesitamos capital. Y economías orgánicas que nos ayuden a, Correcto. obviamente, a Y crecer. para eso hace falta la combinación de ambas cosas. Ujú. La ley 60, antes las leyes 20 y 22, se crean para atraer personas con altos capitales a quererse mudar a Puerto Rico Ujú. con la esperanza de que eso podía ayudar a llenar las instituciones financieras con depósitos. Eso permite entonces que la banca tenga dinero para prestar, que esas mismas personas se inserten en la economía, inviertan y se crea ese ecosistema. Ese fue el objetivo de esa ley. Al día de hoy, las últimas cifras que yo tengo es que ya hay 4.260 decretos emitidos. Así que no podemos Estamos decir hablando más o menos 2012, 2014 2012, al 2025. O sea, estamos correcto, hablando 13 años, correcto, 4.200 decretos. correcto. Así que si miramos eso desde el punto de vista de las bienes raíces, Puerto Rico tiene 1.550.000 viviendas aproximadamente, 4.260 decretos, así que no hay muchísimas más de 4.000 viviendas que han ocupado estas familias. Eso no es ni el medio por ciento de toda Imagínate. la No, y vivienda que hay en contemplando que Puerto Rico. muchos de esos 4.200 todavía no han comprado, También, ¿verdad? también. Hay Pero que ciertamente han habido algunos de ellos que también han comprado propiedades para inversión, que también se claro. critica por eso, y por lo general son propiedades Ujú. abandonadas que las están arreglando y mejorando. De Que que eso es tiene, otro tema. que eso es otro Sí, tema. sí. Sí. De que tiene un impacto, lo tiene. Ujú, Ahora, yo pienso que un impacto positivo. ujú. El problema es que aquí hemos vivido dos ciclos y aquí a nadie, y yo sé que va a resonar con mucha gente, se le puede olvidar el ciclo de cuando vemos que nuestra propiedad valía, digamos, 500 y de repente vale 460 y de repente vale 400. Esa es bien dolorosa, Mm. que cuando la propiedad va de 500 y sube a 800, al que la quiere adquirir le duele. Claro que le duele, eso es Ujú. un efecto, pero el que la tiene es un efecto muy positivo y un efecto de creación de riqueza para esa Claro. familia que tiene esa casa. Así que Ujú. todo en la economía tiene su causa y su efecto y siempre va a afectar o a beneficiar a alguien. Pero cuando nada en el mundo se hace más barato, todo Ujú. va encareciendo. Ese es el efecto de la inflación natural en todas las economías. Entonces, Y el dinero cambia de mano. y el dinero va Eh, cambiando de mano, claro. va transicionando. Así que a los que apuestan a que quisieran que todo fuese bajando, eso lo hemos visto. Por cierto, si miramos los datos y por qué en Puerto Rico ha habido un rebote en los valores, no es la ley 60. Eso ha tenido en algunos mercados particulares su efecto, sí lo ha Ujú. tenido. En Dorado ha tenido, en Rincón, en algunos bolsillos de mercado que no son representativos del grueso del mercado de la Y isla. perdona que tengo una nota al calce de eso, la gente no habla de quién está recibiendo ese Claro, dinero y qué claro, están haciendo con ese dinero, porque muchos de los que reciben ese dinero son puertorriqueños. totalmente. La inmensa mayoría La son inmensa mayoría puertorriqueños son y nadie los puertorriqueños. obligó a vender. Nadie los obligó a vender. Voluntariamente vendieron. Yo Correcto. conozco mucha gente que aquí perdió un capital de dinero con los bonos de Puerto Rico y de repente ¿Cómo tenían su olvidarnos? propiedad en Dorado y la propiedad valorizó y pudieron vender y pudieron Recuperar. recapitalizar. Así que cosas negativas, pero también cosas positivas. La razón que aquí los valores subieron tanto no es distinto al resto del mundo. Luego de la pandemia vino un desespero global por adquirir X o Y o Z tipo de vivienda. Todo el mundo quería mejorar la casa que tuviera. Si Correcto. yo tengo una de 1.000 pies cuadrados, me desespero en la de 1.000 y yo necesito algo de 1.300 y quiero patio. Y me Sí, vi encerrado, no tenía balcón, no tenía terraza. correcto. Sí, Y todo era relativo y el que tenía la casa de 5.000 se le quedó chiquita y yo la quiero de 7.000. sí. Todo el mundo quería lo que su bolsillo le diera y todo el mercado salió. Y entonces, casi a nivel global, lo que se vio fue un despunte de valores. Si tú miras, yo tengo una presentación donde tengo la gráfica y es bien impactante. Del 2009, que fue cuando estaba terminando la crisis financiera americana, al 2020, 2021, antes de la pandemia, los valores en Estados Unidos cayeron con la crisis financiera, pero a partir del 2009-2010 subieron consistentemente hasta el 2020 y del 2020 hubo un spike, o el 2021, después de la pandemia, hubo un spike de los valores. En Puerto Rico, del 2000
2007 al 2020 los precios bajaron y se quedaron flat hacia la baja. Y por eso aquí hubo un repunte más marcado, porque veníamos de mucho más atrás. Para hacerle esto más quizás factible para la gente, tengo, ¿verdad?, el mercado de Ciudad Jardín Gurabo. Nosotros entramos en el 2020 a desarrollar en ese proyecto y allí había muchas personas que habían comprado casas en $600,000, $500,000, y sus casas por año de 500, 600 bajaron a 200 y Dios 300. mío, sí. Y luego del 2021, ¿a qué se fueron? A 500 y 600. Eso no es un spike de valores. Volvieron a lo que estaban hace 13, 14 años atrás. Entonces tú oyes gente diciendo los valores se han vuelto locos. Si es que volvieron a los niveles donde estaban hace 13, 14 años atrás, que estaban quizás un poco altos en aquel momento, contextualmente quizás, pero no es descabellado. Y más aún, lo que la gente tiene que entender, si tú quieres más vivienda nueva y moderna, los valores no pueden estar deprimidos. Claro. Porque los costos de fabricar vivienda nueva hoy en día no nos permiten hacer nada por debajo de 300,000. Nosotros medimos. Eso está brutal, ese dato. Es brutal. Y nosotros tenemos que jugar dentro del costo por pie cuadrado y el precio por pie cuadrado que el mercado me aguanta. Si los valores están deprimidos y esa matemática no da, yo no tengo trabajo. Claro. Y me tengo que ir a otro destino. Gracias a Dios lo hemos hecho y lo hemos sabido hacer, pero me duele en el alma que así no vamos a brindarle la vivienda que la juventud está buscando hoy en día, que la gente aspira a tener. Y volviendo a lo que hablaba ahorita, en esta idea de que queremos crear una mejor sociedad y queremos atraer y competir para atraer gente, y particularmente a los puertorriqueños y a los jóvenes productivos que se gradúan y tienen la dicha de ir a universidades, a ese joven no lo vas a conquistar con una casa de hace 40, 50 años en una urbanización antigua que no tiene las facilidades, las amenidades, las canchas de pickleball, el gimnasio. No lo vas a conquistar de esa manera. Si lo tienen disponible afuera. Correcto. Allá sí se lo ofrecen, pues aquí tenemos que competir con eso. Y para eso tienes que facilitar el uso de los suelos, liberalizar los mismos, hacer un proceso expedito para que esas actividades que tienen demanda puedan cambiar esas zonificaciones de manera rápida y ágil, eliminar costos superfluos que no hacen falta a la industria. Y yo no soy muy creyente de subsidios a la industria porque se prestan para todo tipo de cosas feas que pasa y de corrupción que no conviene. Esos subsidios deben ir a la mano del consumidor, programas de financiamiento que ayuden al consumidor. ¿Qué manera más económica de tú ayudar a una persona que no tiene los medios para una casa de quizás $350,000 a un financiamiento un 7%, y el gobierno crea un programa para poder financiarle, digamos, al 4, al 3% y ayudarlo con él pronto, y eso va al consumidor directamente? Y lo ayuda, interviene y ayuda a la sociedad a que eso ocurra, a que esa gente venga, traiga esa productividad aquí a Puerto Rico con este tipo de programas. Eso yo creo que es lo que hay que fomentar. Y sonaría hasta lógico pensar lo que es así, ¿verdad? Creo que has dado en los puntos, ya concluyendo nuestra conversación, en los puntos clave del objetivo, de lo que quería lograr en esta conversación contigo, Rafa, de las razones reales de donde ha llevado el mercado de bienes raíces hasta el donde está, ¿verdad? El futuro no lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que en mi perspectiva estamos todavía un poquito con la visibilidad empañada, pero esos puntos que has tocado ahora, hace escasamente un minuto atrás, pienso que son parte de la solución de lo que tenemos ¿verdad?, que movernos hacia donde deberíamos estar moviendo. Yo realmente siento pasión por esto, por las bienes raíces. Como sabes, trabajé 16 años en los mercados financieros vendiendo productos intangibles, y para mí fue bien orgánico transicionar a lo que es vender tangibles, ¿verdad? Siempre he estado acostumbrada a ayudar a personas afluentes a tomar decisiones importantes con su dinero, y para mí estos temas son bien importantes, y poder compartir contigo estos temas para mí es un privilegio, la verdad. Gracias. Y quiero dejarte saber si entiendes que pueda ser útil en cualquier foro o cualquier
esfuerzo que tú entiendas que pudiera llevar una voz cantante por la industria, por favor, pues cuenta con nosotras. Lo haré, gracias, claro que sí. No, al revés, como te dije al inicio, gracias a ustedes porque estos espacios son importantes. Nos permiten poder profundizar, poder explicarnos mejor, poder, ¿verdad?, explicar las motivaciones detrás de todo lo que hacemos. Sí, siempre, ¿verdad?, se critica el que se quiera perseguir hacer dinero. O sea, ¿quién no quiere hacer dinero para vivir Claro. mejor? Claro que sí, pero eso no es ajeno ni opuesto a querer a una sociedad productiva, que el colectivo esté bien. Que el colectivo esté bien, Claro, correcto. una No, cosa no no, es no va en contra. atropellar a nadie, es cuestión de que Definitivamente que todo el no. mundo esté bien. Vivimos en una sociedad demasiado pequeña para Pequeña. tener esa actitud. Si algo yo creo que es diferente este mercado puertorriqueño a otros donde yo participo en los Estados Unidos, donde la competencia es mucho más brutal. Y es porque aquí, pues yo creo que los latinos somos un poco más cálidos, somos un poquito más conscientes ¿verdad?, de nuestros actos contra terceros, y de que hay excepciones, siempre los hay. Pero son esos, son excepciones. Siempre Son hay gente excepciones. mala, siempre hay manzanas podridas. La mayoría de los puertorriqueños, y lo digo de la gente que está en esta industria, como tú, somos gente buena, que queremos lo mejor para Puerto Rico y hacer las cosas bien y ver a todo el mundo echar hacia adelante aquí en la isla que nos ha dado tanta oportunidad. Y eso es así. Pues nuevamente, gracias por tu tiempo, Rafa. Gracias a ti, a la Ok. orden.